No se diga más por Top Latina. Vamos a tener la oportunidad y el privilegio a partir de este momento de conversar con uno de los líderes latinoamericanos que con mayor firmeza ha estado fijando posición y le ha estado dando seguimiento a la lamentable situación que atraviesa Venezuela posterior o particularmente posterior a las elecciones del pasado 28 de julio. Me refiero al expresidente de Colombia, Iván Duque. Presidente, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días y un saludo muy especial para ustedes, a todo el equipo de producción y un saludo también con todo el afecto al pueblo dominicano y a toda la audiencia de No se diga más. Muchas gracias, presidente. Bueno, tenemos ya más de 2 semanas que pasaron las elecciones del 28 de julio. Han ocurrido muchísimos acontecimientos desde ese día. Quizás lo más relevante en términos de tiempo al día de hoy es que el fin de semana el Tribunal Supremo de Justicia venezolano ha estado, yo diría que simulando, por no decirlo de otra manera, unas supuestas auditorías de las actas que en teoría el Consejo Nacional Electoral les habría entregado. Ha sido un llamado mundial prácticamente el que se le ha hecho a las autoridades electorales de Venezuela porque muestren las actas. Sin embargo, la oposición las ha mostrado desde el primer momento. ¿Cómo está usted viendo, señor presidente, la situación al día de hoy? ¿Es posible que estas acciones del Tribunal Supremo de Venezuela puedan echar abajo todo el esfuerzo y los gritos que se están dando desde el mundo entero para resolver la situación de Venezuela? Bueno, lo primero que hay que entender es que en Venezuela lo que hay es una dictadura oprobiosa, una dictadura donde se cercenan las libertades, donde se persigue la ciudadanía. Y María Corina Machado, sabiendo esas circunstancias de profunda adversidad, decidió ir adelante para desafiar a ese régimen a través de un proceso electoral. Si usted recuerda, ella fue elegida como la candidata que unificaba la resistencia democrática y la inhabilitaron. El régimen inhabilitó su aspiración, después inhabilitó a Corina Lloris. Finalmente llegó Edmundo González y aún con Edmundo González impidieron que llegaran observadores externos, impidieron que no tuvieron acceso a los medios de comunicación públicos. Es decir, les limitaron absolutamente todo, pero decidieron ir adelante el 28 de julio con un elemento que fue definitivo, un ejército de valerosos testigos electorales que recogieron las actas, que tomaron fotos, que permitieron recabar más del 83% de las actas, hacerlas disponibles ante los ojos del público y muestran esa victoria avasalladora por parte de la resistencia democrática. Ante semejante situación, lo que quería la dictadura era desconocer la elección, buscar que México, Brasil y Colombia reconocieran unas cifras que diera el CNE y prácticamente promulgaran que Nicolás Maduro era el nuevo presidente de Venezuela, para él mantenerse en el poder. Todo eso se les derrumbó. Y hoy en día lo que están buscando es que haya nuevas elecciones y están buscando que ese tal Tribunal Supremo de Justicia, que es Tribunal Sumiso de Justicia, diga que la elección es inválida y entonces le dé una atribución a Nicolás Maduro para convocar nuevas elecciones. Eso no se puede permitir. Ya se pronunció el pueblo venezolano y eligió a Edmundo González. Hoy lo único que hay para negociar son los términos de la salida de Nicolás Maduro y como lo muestra la evidencia de las últimas horas, ya se está resquebrajando el régimen desde el punto de vista de la lealtad de las fuerzas militares y por ello yo aprovecho este espacio para invitar a que las fuerzas militares de Venezuela se pongan del lado de la gente y garanticen la transición hacia el gobierno de Edmundo González. Presidente, el día viernes hubo un pronunciamiento muy importante acá en la capital, en Santo Domingo, firmado por una cantidad de países, incluyendo, por supuesto, los países de la región, pero también el Reino de España, la Unión Europea, muchísimos países que una vez más hicieron un llamado a que se muestren las actas, a que se respeten los derechos humanos. ¿Qué tanta más presión puede haber desde afuera y qué impacto pudo haber tenido aparte de la decisión de la OEA que se tomó en consenso el día anterior?
Bueno, yo creo que esta presión hay que mantenerla constantemente y hasta lograr el objetivo que es la salida del dictador. Y quiero aprovechar para destacar algo muy valioso. Cuando estuve el día viernes en la juramentación del presidente Abinader, vimos a un presidente dominicano que está ejerciendo un liderazgo regional. Cuando él se pronunció con contundencia en defensa de la democracia y en defensa del pueblo venezolano frente al oprobio de Nicolás Maduro, la reacción del auditorio fue impresionante. Pero fuera de eso, él dio un mensaje muy claro sobre lo que son las llamadas reelecciones indefinidas. Teniendo todo el poder en el Congreso, dijo, el poder que tenemos es para fortalecer la democracia, no para debilitarla, y estableció que presentará la reforma constitucional para que no se gobierne en Dominicana más de 2 periodos. Ese es un mensaje tan de Venezuela, que después cuando usted ve esa importante declaración donde está presente el presidente Abinader, el canciller Álvarez y todos los demás cancilleres, ahí se están dando un mensaje que fue concomitante con la resolución de la OEA aprobada por unanimidad, y es que realmente ya hoy no hay ningún tipo de duda de que el presidente legítimo de Venezuela es Edmundo González. Hoy lo que se requiere es una transición a la democracia. Cada día que Maduro se quiera atornillar más al poder, va a ser un día en el que se va a debilitar más porque ya se está resquebrajando con el pueblo, con fuerzas, con la comunidad internacional. Entonces creo que este es el momento donde más cerca hemos estado de que caiga ese régimen, y por eso tenemos que mantener la presión hasta el momento en el que logremos ese objetivo. Sí, expresidente José Rafael Mata por aquí. Uno de los temas que más preocupa a la región con la situación de Venezuela es el pico migratorio que podría generarse en el mediano plazo o en el corto plazo si el conflicto político no encuentra una solución. Usted lo vivió cuando fue presidente fue uno de los primeros líderes de la región en aplicar medidas para ayudar a la diáspora venezolana, a los venezolanos que estaban cruzando las fronteras, caminando, y fue uno de los líderes de la región que principalmente salió en defensa de la diáspora. Usted que durante su gobierno sufrió esa terrible ola migratoria, ¿cómo ve esas consecuencias y cómo usted puede poner en contexto a la audiencia internacional de lo que viene si no hay una solución a la crisis en Venezuela? Permítame, yo hago una reflexión también muy de fondo. Yo creo que en Venezuela no podemos hablar de conflicto político. Allá hay una dictadura oprobiosa. Allá hay un señor que quiere lacerar a su pueblo al costo que sea. Y obviamente, si él se llegara a salir con la suya, lo que estaríamos viendo gravemente sería una estampida migratoria de aquellos que habrían perdido lo más importante, que es la esperanza. Y eso podría ser una ola migratoria para la cual no estamos preparados. Por eso hay que lograr el objetivo de que caiga la dictadura y se establezca también la transición. Este país, que tengo inmenso cariño y respeto y afecto por él, sabe mejor que nadie lo que es una dictadura oprobiosa. Y aquí este país vio tanta tragedia, tanto dolor, casos que estremecieron no solamente a los mexicanos, sino al continente entero, como fue el caso de los asesinatos de las hermanas Mirabal, que detonaron una rabia, una angustia y un desespero tal que terminaron en un ajusticiamiento para permitir que reverdezca la democracia y empiece una nueva esperanza que se consolide. Hoy el pueblo venezolano está en ese nivel de desesperación y la comunidad internacional no puede dejar solo al pueblo venezolano. Hoy más que nunca hay que entender que sí, ese riesgo de una estampida migratoria está y hay que evitarlo, pero lo más importante es que se haga la justicia de todo un pueblo que clama por su libertad y que está pidiendo que se acabe la dictadura para que empiece un proceso de transición legitimado en una elección que contra todas las adversidades le dio el triunfo a Edmundo González. Pareciese, presidente, que Petro iba a tener un rol importante en la solución de este conflicto buscando mecanismos de diálogo. Sin embargo,
su discurso ambivalente, ambiguo y cambiando tanto de parecer, ha complicado o no ha dejado o no ha vislumbra una solución o un acuerdo en primera instancia, porque incluso ha hablado de repetir elecciones en Venezuela. Ha propuesto que se repita lo que vivieron en Colombia con un pacto y un gobierno compartido. ¿Cuál es su opinión sobre estas posiciones del presidente Petro? A ver, primero que todo, Gustavo Petro ha sido cómplice de la dictadura de Nicolás Maduro. Ha sido cómplice porque la ha validado, ha sido cómplice porque la ha legitimado y ha sido cómplice porque históricamente ha sido un defensor, un áulico de todo lo que fue el proceso de destrucción de la democracia, la dictocracia y después de la dictadura, siendo una especie de promotor del modelo de Hugo Chávez. Entonces, con muy pocos argumentos se podría confiar en que alguien que tiene tantos intereses en la permanencia de Nicolás Maduro puede mediar en favor de la transición a la democracia. Y lo curioso es que, claro, cuando se ve ya agotado, cuando se ve sin fundamento, lo que trata es de proponer que se establezca en Venezuela un frente nacional que era una alternancia entre dos partidos en Colombia para ponerle fin a lo que fue la violencia bipartidista. Este fue un modelo que, supongamos que en la historia de Colombia ayudó a pacificar el país después de una confrontación violenta entre dos partidos tradicionales. Pero lo que es curioso es que él dirigió un grupo terrorista que justificó en la violencia con la cual afectó al pueblo colombiano la existencia de ese pacto. Eso solamente muestra la incoherencia y muestra también la ambivalencia y muestra también cómo está tratando de buscarle todo tipo de salvavidas, sectarismo y llamarlo para que permanezcan en el poder. Eso es ridículo pensar hoy que la solución de Venezuela es replicar esa situación. Venezuela ya tuvo un proceso electoral y contra todas las autoridades ganó Edmundo González. Y según la Constitución venezolana le corresponde a Edmundo González sesionarse en el mes de enero del año 2025 como presidente legítimo y constitucional de los venezolanos. Pues eso es lo que se necesita que ocurra. No inventarse fórmulas para seguirle dando oxígeno a los que han lacerado al pueblo venezolano. Y estoy de acuerdo con muchas personas que dicen que Edmundo González debe llamar a la unidad del pueblo venezolano, porque lo que se viene después en la reconstrucción va a ser muy complejo, pero ahí es donde la comunidad internacional debe tener la capacidad de darle recursos y apoyo a Venezuela para crear un plan Venezuela de recuperación económica, social e institucional. Pero lo que ha hecho hasta ahora el gobierno de Gustavo Petro es situarse al lado del dictador. Presidente, queremos agradecerle que haya tomado estos minutos para conversar con nosotros y me gustaría hacerle una penúltima pregunta. ¿Usted estaría buscando nuevamente la presidencia de Colombia? Mire, Colombia tiene una prohibición hoy expresa en la Constitución. Colombia hoy no tiene reelección. Mis dos antecesores fueron reelectos en el año 2005, una reforma constitucional que permitió la reelección del expresidente Uribe. Después, en el año 2014, mi antecesor, Juan Manuel Santos, ganó la reelección y después, en un pacto con los sectores de la izquierda, decidió abolir la reelección en Colombia. Es decir, los gobiernos vuelven a ser, como lo fueron históricamente, gobiernos de 4 años. Y es más, desde la Constitución del 91 hasta el año 2005 estaba expreso en la Constitución la no reelección. Vuelven a esa figura y prácticamente para restablecerla se requiere o una asamblea constituyente o un referéndum. Hoy no hay posibilidad de reelección. Entonces, dicho eso, yo sigo defendiendo mis ideas, mis valores, mis principios, las cosas que considero son importantes para Colombia. Y hoy, antes de estar pensando en aspiraciones personales, estoy pensando en contribuir a que de cara a las elecciones del año 2026 se pueda generar una gran alianza nacional republicana, participativa, amplia, y que permita que se consolide de verdad una defensa de la democracia, mostrando un gobierno que tenga la capacidad de salirse de toda esta tragedia
que ha sido el extremismo demagógico que representa el gobierno de Gustavo Petro. Presidente, antes de irse, quisiera preguntarle sobre su rol en el escenario internacional. Usted es una persona que tiene un peso específico en toda la comunidad internacional. Buen comunicador. Su voz, sobre todo en este proceso que vive Venezuela y en otros procesos similares que ha vivido la región, ha tenido peso. ¿Evaluaría usted la posibilidad de asumir algún rol de liderazgo en algún órgano regional? ¿O estaría usted en la disposición de, si los países hermanos le piden jugar un rol de, digamos, de embajador especial para este tema, lo asumiría? Mire, hay una cosa que es muy importante. Yo creo mucho en el multilateralismo. Yo creo que hoy se requieren unas importantes reformas en los órganos multilaterales. Y yo siempre, por mi propia experiencia de vida, en los años que estuve en el Banco Interamericano de Desarrollo, por la participación que tuve en su momento en la Organización de Naciones Unidas y por haber también defendido el multilateralismo como presidente, creo que tenemos que fortalecer esos instrumentos internacionales. Pero, de nuevo, yo no estoy viendo esto como un ejercicio de aspiración personal. Yo hoy tengo el honor de estar en el Woodrow Wilson Center en la ciudad de Washington, de tener el Centro Iván Duque para la Libertad y la Prosperidad, de hacer parte de la campaña global por la naturaleza, de dirigir la iniciativa Concordia por la Amazonía, de tener una fundación como la Innovación para el Desarrollo que promueve a los innovadores sociales jóvenes en todos los espacios de Colombia y que queremos llevar a un alcance regional y eventualmente trascender a las fronteras de América Latina. Pero nuestro objetivo hoy, el mío en particular, es que podamos defender los valores y principios que son necesarios en el mundo de hoy. Y si eso implica también contribuir a que se fortalezca el multilateralismo, pues siempre estaremos dispuestos en ese propósito. Así no tenga que mediar una aspiración personal. Y quiero aprovechar este espacio para decirlo. Hoy estamos viendo una situación crítica en la Organización de Naciones Unidas. Lo que ha pasado en Ucrania, esa tragedia, y donde Naciones Unidas necesita ser activa y partícipe en la construcción de una solución para ponerle fin a ese genocidio, requiere que tengamos una actualización de la Carta de Naciones Unidas, que tengamos mejores herramientas de prevención y reacción inmediata, diplomáticas y multilaterales. Y lo mismo frente a la situación que ha venido aconteciendo en el Medio Oriente después de ese ataque infame y dantesco que produjo Hamas el 7 de octubre del año 2023 y que obviamente hoy ha desatado una situación de confrontación donde muchas veces se presentan situaciones de falta de proporcionalidad y donde se hace muy difícil enfrentar a un enemigo irregular por parte de un ejército irregular y por lo tanto requiere que el multilateralismo ayude no solamente a desmantelar a Hamas, sino a garantizar la paz, la estabilidad y el retorno de las personas que son inocentes a que estén en sus hogares. Pero eso todo requiere, número uno, que la forma en la que está concebido el Consejo de Seguridad, que la forma en la que están concebidos los miembros permanentes, que la forma en la que Naciones Unidas puede intervenir para evitar tragedias sea adaptada a las necesidades del siglo XXI. Entonces, en ese sentido, siempre estaré dispuesto a contribuir a que podamos ver un sistema global, multilateral de Naciones Unidas que responda a lo que fue la causa de su construcción, y es garantizar la paz mundial y garantizar que los países puedan contribuir a edificar una paz duradera sobre la base también de reconocer que la libertad y la seguridad son valores esenciales para que una sociedad sea funcional. Presidente Duque, quiero agradecerle por haber tenido toda la disposición a atendernos durante la mañana de hoy, además de agradecerle en nombre de todos los venezolanos por esta posición tan firme que ha asumido y que esperamos continúe en los próximos, ojalá que días, pero seguramente serán semanas y hasta probablemente meses, hasta que haya una solución en Venezuela. En todo caso, muchísimas gracias, presidente. No, un saludo muy especial para ustedes y para toda la audiencia, y yo quiero, si me lo permiten, en breves segundos decirles a ustedes que el reto que tiene hoy cada uno de nosotros
es acompañar a Venezuela, al pueblo venezolano, hasta lograr el objetivo que es el fin de la dictadura. Hoy, cuando vemos tanta valentía, tanta entrega, tanta ardentía de los ciudadanos que han estado dispuestos a estar en la calle, a defender sus actas, a convocar a la sociedad, a convocar al mundo entero, tenemos que decirle a los venezolanos, no están solos y vamos a acompañarlos hasta el final. Yo dije el día que salí de la presidencia, yo no necesito un título ni un cargo para defender mis principios y mis convicciones al lado del pueblo venezolano para que retorne la democracia. Así que a ustedes se los digo y se lo digo a todo el pueblo venezolano, estaré en esta causa hasta ver el renacer de la democracia en Venezuela, pero además estaré también como un soldado en la reconstrucción institucional, económica y social que requiere Venezuela después de la tragedia que ha sido el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Les envío un saludo muy especial y permítanme también decir gran abrazo y afecto al pueblo dominicano y felicitaciones por la labor que viene cumpliendo el presidente Luis Abinader. Muchísimas gracias, presidente. No se diga más por Top Latina.